Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre el materialismo. Podemos decir que la exposición y el desarrollo del materialismo es algo que se puede hacer siempre en contraposición con el idealismo o el espiritualismo. Realmente, si estás convencido de que eres un animal más, de que la evolución ha dotado de un complejo y sofisticado mando de control al que llamamos cerebro, y que este es el responsable de todas tus ideas, creencias, sentimientos, emociones, etcétera, y si además se considera que estamos dotados de una mente o de un alma mm, que realmente depende totalmente del cerebro, del cuerpo en definitiva, y también consideramos que el cuerpo no puede sobrevivir y el alma tampoco, porque al final el cuerpo se corrompe y el alma desaparece al desaparecer la función cerebral y el cuerpo, pues realmente se podría decir que una persona tiene planteamientos materialistas. En cualquier caso, se puede decir que bajo una etiqueta que podríamos llamar metafísica o filosofía materialista o metafísicas materialistas, se agrupan las teorías de todos los filósofos que niegan la existencia de realidades de tipo espiritual y por tanto reducen o identifican todo lo que existe a una realidad material o sensorial. En este sentido, son metafísicas materialistas, como es lógico, todas aquellas que solo admiten la existencia real de lo natural, de la materia, o como diría Descartes, de la sustancia extensa, y que por tanto niegan la existencia de Dios e identifican la mente con el cuerpo o con el cerebro. En definitiva, también se puede argumentar que el materialismo trata de explicar los fenómenos naturales, los fenómenos de la naturaleza, sin recurrir a nada que pueda escapar de las leyes físicas, de las leyes químicas, etc. En definitiva, de las leyes científicas. Ya siendo más específico, puedo comentar algunos planteamientos materialistas, por ejemplo, el que primero se suele citar y explicar siempre en historia de la filosofía y también en filosofía en primero de bachillerato, por ejemplo en secundaria, es el atomismo clásico desarrollado por Demócrito y por Leucipo. Demócrito de Abdera, como se sabe, nació en el año 460 antes de nuestra era y murió en el año 370 a.C. Tuvo como contemporáneos, como sus contemporáneos, perdón, un interés por el universo, un interés cosmológico, por explicar el origen y constitución de la naturaleza. En ese sentido, desde una perspectiva actual, podríamos decir que sus teorías atomistas resultaron, ciertamente acertadas, visionarias, podríamos decir, puesto que logró, eh, diríamos que, intuir o prefigurar la constitución atómica de la realidad sin poseer el equipamiento teórico y técnico necesario, lo que significa que tiene un gran mérito el desarrollo especulativo que Demócrito realizó. Por otra parte, como se sabe, Demócrito era un autor muy prolífico, un filósofo que escribió muchas obras y que, por cierto, era rechazado en su filosofía, sobre todo, por Platón, que era un pensador idealista y que no estaba en absoluto de acuerdo con estos planteamientos atomistas de Demócrito. En este sentido, para los atomistas, la realidad se reduce a átomos y a vacío. Y los átomos son partículas mínimas, tan pequeñas que resultan imperceptibles a simple vista, pero que componen todo el mundo real, todo lo que existe. Y tienen las siguientes características: son individuales, homogéneas e inmutables, estas partículas mínimas, los átomos, y básicamente son iguales, aunque difieren en la figura, el tamaño y la posición. En definitiva, todo lo que existe, todos los seres que podemos conocer, como árboles, casas, personas, etc., en realidad son combinaciones de átomos. Y los cambios que vemos o que observamos en la naturaleza son el resultado de la reordenación o reconfiguración o reorganización de estos conglomerados de átomos. Y estos cambios para los atomistas son posibles gracias a la existencia del vacío. Y también insisten en que el mundo está lleno de azar y por eso en el modelo físico atomista no es necesario recurrir a dioses que expliquen lo real ni sus transformaciones, ya que los átomos se mueven libre y espontáneamente en una naturaleza, insisto, azarosa.
Podemos decir que ya pasando al siglo XIX, pues realmente ahí surge también el materialismo histórico marxista y Marx, pues en cierto sentido, aunque parezca algo contradictorio, es un heredero de la filosofía del idealismo absoluto hegeliano, ya que concibe el desarrollo histórico como un proceso dialéctico. Y esta dialéctica pues deriva de una reordenación de la dialéctica hegeliana, de un cambio de la dialéctica hegeliana, pero que al final da su resultado en el comunismo marxista y en el materialismo del propio Marx y de Engels también. Sin embargo, a diferencia de, diríamos, de su antecesor idealista, de Hegel, Marx está convencido de que la historia y todo proceso humano natural tienen causas materiales y no causas ideales o espirituales, o causas propias de la razón, etc. Según Marx, está claro que la superación de las oposiciones y contradicciones propias o características de todo sistema de producción capitalista constituye el motor de la historia, pero no solamente del capitalismo, sino del sistema de producción feudal, del sistema de producción esclavista, tiene unas contradicciones que también son el motor de la historia en general a lo largo de todo el proceso histórico. Y desde este punto materialista, desde esta perspectiva materialista, no es el espíritu, la conciencia, el pensamiento, la razón, los que en su desarrollo conforman la realidad y la historia. O dicho de otra manera, la ideología, las ciencias, las teorías no determinan la forma de vida, sino que es al contrario, es la materia, las formas de vida las que determinan las formas de pensar, de razonar, de entender las teorías, las especulaciones, etc. Realmente, para Marx, las particulares condiciones materiales de vida de un momento concreto, medios, relaciones de producción, etc., son las que determinan la ideología imperante. En relación con los problemas del materialismo, se puede afirmar que la principal ventaja del materialismo es que logra superar algunas de las dificultades que genera el idealismo o el espiritualismo. Por ejemplo, explicar satisfactoriamente cómo pueden relacionarse la realidad material y la realidad ideal o espiritual. Pero también es verdad que pueden surgir algunos problemas de distinto tipo. Por ejemplo, está el problema epistemológico, que sería afirmar la existencia de una realidad material es tan problemático como afirmar la existencia de realidades espirituales. De todas maneras, aunque todas nuestras sensaciones subjetivas son estados mentales, ¿qué nos hace pensar que estén provocados por una realidad material independiente de nuestra mente? Acerca de esta relación es imposible experiencia alguna y por tanto ningún conocimiento, pero también es verdad que gracias a los descubrimientos de la medicina, de la neurociencia, etc., se conoce mucho más el funcionamiento cerebral, las causas del funcionamiento cerebral, y en ese sentido se está avanzando de una manera enorme. Por lo tanto, diríamos que realmente pues es posible solventar este problema de teoría del conocimiento o epistemológico desde una perspectiva puramente científica. En cuanto al problema antropológico, realmente hay pues algunas dificultades, pero por ejemplo se pueden resolver. Está en primer lugar, por ejemplo, el determinismo, o lo que es lo mismo, la concepción materialista de la realidad, que suele darse asociada a una concepción mecanicista, según la que todos los sucesos del mundo responden a inalterables leyes causales. El mecanicismo también supone una visión determinista del acontecer natural y humano que dificulta la defensa de la libertad individual humana. En cuanto a la mente y el cerebro, según el materialismo, mente y cerebro son lo mismo, porque todos nuestros estados y procesos mentales derivan del funcionamiento cerebral y se pueden identificar con estados neuronales físico-químicos o electroquímicos del propio cerebro, con lo cual ese funcionamiento electroquímico del cerebro es el supuesto básico del materialismo o de cualquier tipo de materialismo. En este sentido, la relación entre mente y cerebro es verdad que ha ocasionado un gran número de problemas que han sido tratados y desarrollados en distintos libros de neurociencia, fundamentalmente, de filosofía de la mente, etc. Pero, a mi juicio, está claro que los pensamientos, las ideas, los recuerdos, los sentimientos, las emociones derivan del funcionamiento electroquímico cerebral. La cuestión ahí fundamental es averiguar
cómo hay esa transformación de procesos químico-eléctricos a pensamientos. Pero eso ya se está investigando y hay muchos resultados al respecto también, por parte de los realizados por parte de los neurocientíficos, fundamentalmente médicos, bioquímicos, biólogos, etc. Realmente también pues es definible pues un problema metafísico, porque la metafísica es realmente el estudio de la realidad, que está más allá de la realidad física o material. Pero también el materialismo niega la existencia de ese tipo de realidad espiritual o ideal. En definitiva, también hay una serie de problemas relacionados con el surgimiento del universo, porque también antes del Big Bang, hace 13.800 millones de años, pues hay distintas hipótesis de trabajo por parte de los científicos, de los cosmólogos, de los astrónomos, los físicos, etcétera, y tampoco se ha verificado lo que existía antes del surgimiento del universo. Algunos dicen que es la antimateria, otros que la nada, otros incluso pueden argumentar que había o que hay universos paralelos y este es uno más, etcétera, etcétera. Y también, pues a veces hay científicos o investigadores o pensadores que dicen, como el caso, por ejemplo, de concretamente Klinger, que si se pudiera, y lo dice así, si se pudiera comprimir la materia real existente en el universo, cabría todo o cabría toda en una cucharita de café. Pero realmente pues no se puede comprimir de esa manera, que sepamos. En definitiva, pues como vemos, el problema del materialismo tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos, pero creo que con esta exposición he incidido en lo más esencial, en lo más fundamental. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre también a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.